Continuamos con el estudio de la carta de Santiago. Ya hemos avanzado bastante, ya nos toca ahora la pregunta número 8. Recuerden que son preguntas de un test, de un autoexamen de madurez espiritual. Y es la forma en que hemos bosquejado esta carta, por eso está en forma de preguntas. Y esta pregunta dice, entiendo claramente por qué a veces Dios responde a mi oración con un no. Parte de lo que vamos a ver hoy dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos. Dios no deja oración sin respuesta. Eso debemos saberlo. Dios no deja ninguna oración sin respuesta. El problema es que a veces no nos gusta su respuesta. Y entonces preferimos decir, no me oye, no me oye, pero Él ya respondió, solo que no nos gustó su respuesta. Y todo eso lo vamos a ver en Santiago 4, versículos 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Ese texto es el que vamos a ver hoy. Y antes de iniciar con la introducción, quisiera que oráramos. Señor, te damos gracias porque esperamos que con este pasaje podamos tener un poco más de luz acerca de aquellas situaciones en las que pedimos en oración muchas cosas y sentimos que no tenemos respuesta de parte tuya, Señor. Ayúdanos a comprender cuál es el problema de fondo, qué es lo que está pasando, qué es lo que impide que podamos tener una respuesta tuya, Señor. Y vamos a finalmente entender que no es que no tengamos una respuesta, es que muchas veces no nos gusta, Señor. Perdónanos y ayúdanos en este pasaje para poder interpretarlo correctamente. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Santiago aborda aquí un problema muy común entre salvos. El conflicto entre querer agradar a la vez a Dios y al mundo. En parte puede ser por ignorancia y en parte por inmadurez. Nuestra vida cristiana no solo es de domingo o solo de iglesia. Es una vida que es 24/7, 24 horas, 365 días al año del resto de nuestra vida. Somos salvos y somos creyentes y estamos llamados a dar buen testimonio. El buen o mal testimonio se construye en todo lo que hacemos. La reputación de Cristo se pone en riesgo en todo momento con todo lo que hacemos. Si queremos que Dios conteste nuestra oración con un sí, debemos cumplir los requisitos que Él ya ha establecido. Ser fieles solo a Él y pedir todo de acuerdo a su voluntad. Solo de esa manera evitaremos recibir tantos no como respuesta, como quizás ahorita estamos recibiendo. El versículo 1 con el que empieza este texto dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo puede ser posible? Guerras, conflictos. Esta es una pregunta vergonzosa
si realmente somos salvos. Es una pregunta que confronta sobre algo indeseable. ¿No debería reinar el amor como Cristo mandó? Todo lo opuesto de guerras y conflictos. Debería reinar el amor. ¿Por qué no está sucediendo eso? ¿No deberían respetarse, perdonarse y cuidarse unos a otros? Esto debería aplicar en toda relación entre salvos. Filipenses 2:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Pablo, hablándole a la iglesia de Filipos, como nos habla el día de hoy también a nosotros. Pónganse de acuerdo, dejen de tanto conflicto. Recuerden, son salvos, deben dar buen testimonio y no lo están dando. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Para un salvo, para un verdadero salvo que ha sido instruido en la palabra de Dios, esto debería ser una pregunta retórica. Una pregunta que debe tener una respuesta muy fácil. Claro, vienen de pasiones que combaten en nuestros miembros. Esos conflictos, esas guerras, esas peleas entre salvos no vienen de Dios, vienen de nuestra carne. ¿No lo saben? ¿O no lo recuerdan? ¿O no lo quieren entender? Eso se implica de este tipo de pregunta. Como que estos hermanos y nosotros también muchas veces olvidamos estos detalles importantes que están revelados en la palabra de Dios. Pasiones que combaten. Todos sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza no nos ha sido quitada al momento de creer. Pero también debemos saber que el tener esa naturaleza no justifica que pequemos. No puedo decir, como tengo esa naturaleza, entonces no podía evitar pecar. No, porque todos tenemos poder de decisión. Y por eso tenemos el Espíritu en nosotros que nos da poder. Gálatas 5, 24 y 25 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ustedes, salvos, que se congregan en una iglesia, que dicen que son creyentes, pero que no le están demostrando, codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Codician, tienen un afán desmedido por tener riquezas y bienes. Y para lograrlo necesitan, entre comillas, pasar por encima de otros. Y eso necesariamente, cuando invadimos el territorio del derecho de otro, necesariamente termina en odio y en rivalidad. Y debemos recordar, lamentablemente, que muchos cristianos, muchos salvos, se manejan en dos modos. Y déjenme explicarlo esto. Cuando están en modo iglesia, son amables, son corteses, saludan, hablan, dan abrazos, dan palabras de ánimo, de esperanza, alaban a Dios, cantan, pero inmediatamente pasan a modo negocios o modo vida privada, cambian totalmente. No perdonan, no se comunican con aquel que les ha ofendido. Pero cuando están dentro de la iglesia, son tan amables. Es como que viviéramos dos vidas. Y Dios no quiere eso de nosotros. Quiere que seamos lo mismo dentro de una iglesia local y lo mismo el resto de nuestra vida, con todo lo demás que hacemos. Trabajamos, estudiamos, convivimos con familia, con vecinos, que seamos iguales siempre. Y dice, por eso cometen homicidio. Y no necesariamente es que se esté cometiendo un homicidio literal acá. Pero recuerden que Cristo estableció nuevos estándares y pone el odio, el enojo contra el hermano como equivalente a un crimen de homicidio.
Entonces, cuando Santiago habla esto aquí, Santiago está pensando en ese nuevo estándar, donde el enojo equivale a un crimen, a un asesinato, a un homicidio. Entonces, la codicia lleva a odios, y los odios son catalogados por Cristo como un homicidio. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. El apóstol Juan aprendió muy bien la lección de Cristo y la está replicando en esta su breve carta de 1 Juan. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. ¿Qué es la envidia? Es el querer acumular y querer tener lo que otro tiene. Para acumular, no ven otra forma que quitarle, que despojarle a otro. Pero como no es fácil quitarlo por las buenas, entre comillas, entonces tratan de arrebatarlo, aunque eso implique pelear. Combaten y hacen guerra. El otro, por supuesto, da pelea, defendiendo lo que él cree que es suyo, aunque nada es nuestro, todo es prestado. Es como que Santiago estuviera diciendo, por favor, hermanos, ¿cómo puede ser que ustedes sigan las reglas del mundo? ¿Cómo es posible que ustedes, siendo salvos, estén viviendo aún en las reglas de este mundo? La evidencia los acusa de falsos y de mentirosos, porque dicen, pero no practican. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Muy claro. No tienen porque no piden. No tienen. Y quizás no quiere decir eso que no tengamos absolutamente nada. No, tenemos, pero no nos basta lo que tenemos. Y por eso ambicionamos y queremos quitarle a otro para tener más. Tenemos, pero no nos basta. Tener riqueza o bienes materiales no es pecado. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Tener riqueza o bienes materiales no es pecado. Ninguna parte de la Biblia condena el hecho simple de tener riquezas como un pecado. Pero si lo que tienen es siempre menos de lo que ambicionan, entonces ya están a un punto de cometer un pecado, porque estamos siempre insatisfechos y demostramos un apetito insaciable y un amor por las cosas. Dios conoce el corazón y sabe si pedimos con codicia o si pedimos genuinamente de corazón. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos. Y esto lo dijo Jesús. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No se puede. No se puede. Vamos a tener que tomar una decisión entre los dos. No piden. Dicen, no tienen porque no piden. Y saben bien que Dios va a cuestionar sus motivaciones. Por eso no piden. Prefieren lograr las cosas por sus propias fuerzas. Saben que no cuentan con el respaldo y el apoyo de Dios para una petición de ese tipo. Y luego dice en el versículo 3, piden y no reciben. Piden. Quizás sí oramos a Dios pidiendo lo que ambicionamos y no reciben. Porque para recibir de parte de Dios hay requisitos. El pedir no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. Hay requisitos. Y también hay varias respuestas posibles. Por ejemplo, la que todos quisiéramos es sí, y de inmediato recibir lo que estamos pidiendo. Por supuesto, esa es una respuesta.
pero no es la única respuesta. Otra respuesta de Dios podría decir sí, pero no es el momento, no ahora. Otra posible respuesta podría decir sí, pero no así como lo estás pidiendo. Sí, pero no de esa manera como lo estás pidiendo. Y hay otra respuesta, la que definitivamente no nos gusta. Es una respuesta no, punto. Y hasta no fuerte. No, punto. Todas esas respuestas, menos una, nos llevan a no recibir lo que estamos pidiendo en ese momento. Mateo 6:33 dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Miren, las palabras son importantes acá. No es todo lo que quieran, es todo lo que necesitan. ¿Y cuándo lo va a dar Dios? Él decide soberanamente cuándo lo va a dar. Pero ahí el requisito. Reconozcan primero a Dios como su único Rey. Y vivan la voluntad del Rey. Entonces estaremos cumpliendo el requisito. Y entonces muy probablemente lo que pidamos va a ser acorde a su voluntad. Miremoslo en una forma gráfica. Tenemos la palabra de Dios, la revelación de Dios. Y en la revelación de Dios, Dios nos ha dado su voluntad para que nosotros la conozcamos. Por supuesto tenemos que leerla. Si no leemos la Biblia, no podemos conocer la voluntad de Dios. Pero tenemos la voluntad de Dios por escrito. De tal manera que cuando nosotros oramos y hemos escudriñado las Escrituras, quizás estemos mejor preparados si lo hemos hecho con interés, con dedicación, estaremos preparados para conocer mejor su voluntad. Entonces, cuando pidamos en oración algo, estamos preparados para la respuesta que Dios nos vaya a dar. Y debemos recordar, Dios es soberano. ¿Y qué significa soberanía? Que Él decide. Él tiene la última palabra, no nosotros. Él la tiene. Y eso tenemos que reconocerlo desde un principio. Si no reconocemos la soberanía de Dios, vamos a querer hacer que Dios haga nuestra voluntad. Que Dios nos responda de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a su voluntad. Si lo que pedimos está de acuerdo a la voluntad de Dios, seguramente la respuesta es un sí. Y si lo que estamos pidiendo es urgente, seguramente la respuesta va a ser inmediata. Pero también Dios en su soberanía podría decir no, a pesar de que yo vea que es bueno lo que estoy pidiendo, según mi opinión. Pero Dios puede ver algo diferente y Él puede decir no. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser humildes, regresar a la palabra y tratar de entender con la luz que nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros, qué falló en nuestra petición, para luego volver a regresar y volver a pedir, pero ya como Dios quiere, siguiendo su voluntad. Recordemos, incluso el Verbo hecho carne, Dios hecho carne, oró con una gran angustia. Justo antes de ser llevado a la cruz, le oró a Dios. Y él pidió en su oración si era posible que eso que iba a sufrir pudiera no sufrirlo. De alguna manera encontrar un plan B que no fuera ir a la cruz. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a su Hijo? Dios hecho carne. Perfecto, sin pecado. La respuesta fue no. Es necesario que suceda lo que ya está establecido. No puedo acceder a tu petición. Pero entendemos también que en la misma oración donde Jesús estaba pidiendo eso, al final dice, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Dios, el Hijo, reconociendo la soberanía de Dios, el Padre, para dar o no dar lo que se está pidiendo. Si Jesús recibió un no, que es Dios hecho carne, perfecto.
¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios cuando Dios nos dice a nosotros un no? Es más, deberíamos agregar a nuestra oración, pero mira, yo he expresado mi deseo, lo que tengo en mi corazón, porque eso sí es legítimo, es lo que Jesús hizo. Lo que había en su corazón, lo que lo cargaba en ese momento, Él lo puso a los pies de Dios el Padre. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Todo aquello que carga nuestro corazón lo podemos poner frente a los pies del Señor. Pero al final tenemos que decir siempre, pero no se haga mi voluntad. Si es tu voluntad, que suceda. Pero si no es tu voluntad, estoy de acuerdo. Así deberíamos terminar todo tipo de oración. Entonces no habría ningún problema en la respuesta que recibamos. Pero ¿qué sucede cuando uno es inmaduro? Cuando uno, si bien es salvo, pero todavía no comprende que la voluntad de Dios está claramente expresada en su palabra. Uno es inmaduro. ¿Y qué hace uno? No, yo no voy a aceptar esa respuesta de Dios. Dios tiene que aceptar lo que estoy pidiendo. Y regreso a pedir exactamente lo mismo una y otra vez y otra vez, y voy a obtener siempre la misma respuesta. No. ¿Por qué? Debo rectificar. Debo revisar lo que estoy pidiendo. Así que esas son la forma en que van sucediendo las respuestas a una petición. Reconociendo la soberanía de Dios y estando preparados para las respuestas. Otra respuesta que ya dijimos es sí, pero. Y ese pero tampoco nos gusta. Quisiéramos solo el sí, pero sin el pero. Sí, pero no ahora. ¿Qué implica eso? Que tengo que tener paciencia. Porque si voy a obtener respuesta a lo que pedí, sí va a haber respuesta, pero no en este momento. ¿Qué tengo que hacer? Esperando que llegue ese momento. Tener paciencia, y la paciencia, ya al inicio de esta carta de Santiago nos dijo claramente que la paciencia nos lleva a madurar. Pero la otra respuesta podría ser sí, pero. ¿Y cuál sería el pero? Sí, pero no de esa manera. Ese es casi un no, pero es un sí que nos dice, sí va bastante bien encaminado, pero le falta algo a tu petición. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Ser humildes, regresar a la palabra y entonces pedir sabiduría para comprender la palabra de Dios y ya hacer una nueva petición más acorde a la voluntad del Señor. ¿Cuál es tu caso? Todos estamos en nuestras peticiones de oración en alguno de estos casos. ¿Cuál es tu caso? ¿Entiendes? ¿Entiendes ahora que las respuestas son más allá que solo un sí? Hay muchas más respuestas. Pero no es Dios el que tiene que entender, soy yo el que tengo que entender. Si ya entiendo, si ya comprendo, si escudriño la palabra de Dios y si acepto la soberanía de Dios, muy probablemente la respuesta a mi petición va a ser un sí. ¡Y qué bendición! Jesús decía en Lucas, en el Evangelio de Lucas 11:9, así que yo, y es Jesús el que está hablando, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ahora, con el contexto que hemos visto, y tocando este pasaje, porque son pasajes que se usan como para respaldar el que sea lo que sea que yo pida, Dios me tiene que contestar sí. Pasajes como estos. Aquí no está diciendo que nos va a dar Dios lo que pidamos. Pidan y se les dará. Puede ser lo que pedimos, puede ser algo mejor, puede ser algo diferente. Busquen y van a hallar, no necesariamente lo que andaban buscando. Puede ser algo mejor, un mejor sustituto, algo diferente. Llamen y se les abrirá. Pero no dice ahí que de inmediato se va a abrir. En algunos casos hay que esperar bastante y tener paciencia. Entonces, cuando tratamos de interpretar
descontextualizado un pasaje, lo convertimos casi en una llave mágica. El genio de la lámpara, así tratamos a veces a Dios, me tiene que responder. ¿Por qué? Porque yo lo estoy pidiendo y Él me tiene que obedecer. Yo no soy el soberano. Yo no soy el soberano. El soberano es Dios. Continuando en el versículo 3 dice, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Piden con codicia, en esa su carrera que tienen por acumular riqueza, piden con codicia, con premeditación para algo que saben que no es bueno, que es malo. Hasta pueden estar pidiendo los bienes de su hermano. Y el hermano en su oración está pidiendo que el hermano no le logre quitar lo que es de él. ¿Se pueden imaginar ese tipo de conflictos? Son innecesarios totalmente, producto de pura inmadurez. Primera Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos, y por eso es que toda la Biblia se apoya una parte a la otra, no se contradice, se apoya. Si pedimos, ¿cómo? ¿De cualquier manera? No. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si pedimos fuera de su voluntad, Él no nos va a responder con un sí. Piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. No son peticiones de cosas necesarias o vitales. Son puras cosas secundarias y solo para satisfacer nuestra carne, nuestros deleites. Incluso pueden ser cosas totalmente innecesarias que Dios no tiene por qué darnos. ¿Por qué? Porque nos pueden servir de una piedra de tropiezo y Él lo sabe. Quizás nosotros en ese momento no lo captamos, pero Él que es soberano y todo lo sabe y todo lo entiende, Él nos va a decir con mucho amor, no. No, punto. Pide otra cosa o pídelo de diferente manera o pídelo para un propósito diferente, pero no para eso. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿Por qué dice adúlteras? Es porque no entendemos la soberanía de Dios. Dios es un Dios puro, es un Dios celoso y espera de nosotros ¿qué? ¿Infidelidad? No. Como esposa del Cordero, nosotros debemos ser fieles a Él. Fidelidad total. Deuteronomio 6:15 dice, el Señor tu Dios es un Dios celoso. Él no pasa por alto la infidelidad. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Estos dos polos son mutuamente excluyentes. Amar al mundo y amar a Dios. Y aquí no estamos hablando de amar al incrédulo. Eso por supuesto que la Biblia lo respalda. Aquí estamos hablando de coquetear con el mundo. Coquetear con los principios y valores que el mundo enseña. Eso es lo que está diciendo aquí con amistad del mundo. Coquetean con el mundo y pretenden darle a Dios un amor infiel. No se puede. No se puede. Ni se debe. Primera Juan 2:15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? ¿Cuál es el otro extremo de ser amigo del mundo? Ser enemigo de Dios. Excluyentes. Una cosa de la otra. El que quiere, el que conoce los riesgos y deliberadamente lo hace con hecho pensado. El que teniendo luz le gusta jugar con fuego y probar la oscuridad. Entonces debe saber, el que se vuelve amigo de las cosas mundanas se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué puede esperar de él? De parte de Dios.
disciplina. No hay punto intermedio. O somos fieles o nos atenemos a las consecuencias. Santiago está con mucho amor queriendo decir, son tan ciegos. Miren, el mundo no los ama. El mundo sabe que ustedes pertenecen a Cristo. Satanás sabe que ustedes pertenecen a Cristo. No los aman. Ustedes creen que los aman, pero solo los usan. Y hemos visto muchas veces políticos, por ejemplo, usar a los cristianos y los cristianos se dejan usar pensando que ese político realmente los ama. No es así. Y así sucede en la política, en los negocios y todo. Muchas veces nos hacen creer que nos aman, pero solo nos están usando para sus propósitos. Y nosotros ingenuamente, porque no estamos preparados para tener la malicia que tiene el mundo, caemos. Si ya somos salvos, nos atenemos entonces, si estamos coqueteando con el mundo, nos atenemos a la disciplina de Dios. Porque Dios, dice Proverbios 3:12, Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a sus hijos. Versículo 5 dice, ¿o piensan que la Escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en ustedes, en nosotros. ¿Creen entonces realmente que la Biblia miente cuando dice eso? Por eso entonces es su concepto de pureza tan temerario. ¿No creen que son ciertas las advertencias de Dios? Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Dios cumple. Si Dios dice que Él nos anhela celosamente, no retemos eso. Reaccionen, dice Santiago, reaccionen. Su espíritu que vive en nosotros se ofende con lo que estamos haciendo. Y Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No reten a Dios. No jueguen con fuego, porque Dios finalmente los va a tener que disciplinar. Pero Él da mayor gracia. ¿Quién? No yo. A diferencia de nosotros, que no perdonamos la ofensa, que peleamos, que envidiamos, que odiamos, buscando riquezas materiales, a diferencia de nosotros, que pedimos y perdemos la perspectiva de las cosas trascendentes. A diferencia de nosotros, Él, Dios, da mayor gracia. En lugar de darnos lo que realmente merecemos, en justicia merecemos, nos da lo que no merecemos. Nos da perdón, nos da comunión. Eso no merecemos. Como pecadores merecemos condenación, pero Él nos da lo que no merecemos. Nos da lo que no merecemos, nos da su gracia. 1 Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él aplica misericordia y Él aplica gracia. Eso deberíamos aplicar nosotros con los demás. Eso deberíamos hacer siguiendo el modelo de Dios y el modelo de Cristo. Pero no lo hacemos así. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia. Sí, la Biblia. Esa Biblia que ustedes parecen no creer o que han hecho a un lado en sus peticiones de oración. Lean en Proverbios y compruébenlo ustedes mismos. Esto que está dicho ahí
se escribió por Salomón 1000 años antes de Cristo. Está en la Biblia. Si tan solo la leemos, lo vamos a encontrar. Proverbios 3:34. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Esto que está diciendo Santiago es tomado del Antiguo Testamento, tomado de la Biblia, tomado de la Tanaj, ese Antiguo Testamento hebreo que todos los que estaban escuchándolo en esta carta lo conocían perfectamente bien. ¿Por qué? Eran judíos nacidos en el judaísmo y educados en el judaísmo con doctrina sacada del Antiguo Testamento. Que sus maestros no cumplieran lo que enseñaban era otra cosa, pero muchos de ellos enseñaban correctamente buena doctrina, sana doctrina. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Trata al salvo arrogante que lo desafía con disciplina. Si nosotros, siendo salvos, nos ponemos en ese papel de desafío a Dios, entonces tenemos que esperar necesariamente disciplina. Pero si nos humillamos, si reconocemos que estamos pidiendo mal, que estamos haciendo las cosas mal, que estamos siendo conflictivos, entonces Dios nos va a tratar con misericordia. Pero va a tratar con misericordia al que se humilla y reconoce su pecado. Así es Dios. Así es Dios. Nos ama a pesar de cómo somos. Así es Dios. Por tanto, dice en el versículo 7 al inicio, sométanse a Dios. En lugar de seguir en esa ruta de pecado, en lugar de seguir retando y desafiando a Dios, en lugar de seguir coqueteando con el mundo, sométanse a Dios. Regresen a su primer amor. Recuerden cómo eran ustedes cuando recién conocieron al Señor, la pasión que sentían por saber más de su voluntad. Regresen a ese primer amor. Regresen a sentir esa pasión que tenían al principio. Y ese regreso empieza por reconocer su pecado. Dios nunca se ha ido. No es Dios el que nos ha abandonado. Él no es el problema. Eso tampoco significa dejar de amar al incrédulo. El incrédulo necesita nuestro amor. Él necesita conocer la verdad. Yo ya la tengo. Yo soy salvo. Ya alguien se tomó el tiempo por mí. Pero el incrédulo, él no tiene luz. Yo soy el que tengo que ser la luz para él. Eso implica someterse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Resistan. Es el enemigo común que todos tenemos. No se pierdan buscando enemigos dentro de la misma congregación, dentro de los mismos salvos. O enemigos dentro de los incrédulos. No, el enemigo común es Satanás. Y él mueve todo para su beneficio. Dejen de darle tanta prioridad a lo temporal. Lo temporal se acaba. Recuerden que la vida es corta y tienen una misión que cumplir. El diablo no quiere que ustedes cumplan esa misión. ¿Por qué? Porque si cumplen esa misión, él sabe que va a perder esclavos que actualmente le obedecen ciegamente. Judas 1:23 dice, rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos, pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Satanás huirá. Él no es más poderoso que el Espíritu que habita en nosotros. No es más poderoso. El Espíritu es el Espíritu de Dios que está en nosotros y Él sí tiene poder. Y nuestro mandato no es ir a pelear contra Satanás, no, es defendernos y es ponernos firmes en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y entonces el diablo va a huir.
no es salir temerariamente a buscarlo. Esa no es nuestra función tampoco. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Reconozcan que han pecado y recuperarán la comunión. Recordemos que cuando hemos sido salvados por gracia al creer por fe en el sacrificio de Cristo, ha sido perdonado nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Eso implica que cuando pecamos y oramos al Señor, no es para que en ese momento sea perdonado nuestro pecado. Nuestro pecado ya ha sido perdonado, pero el pecado ha hecho que perdamos la comunión con Dios. Entonces, ¿cómo podemos recuperar la comunión? Yendo con humildad. Vamos a recuperar el gozo, vamos a recuperar la paz. Una paz que este mundo no nos puede dar, solo Dios nos las puede dar, pero la podemos perder si pecamos. 1 Juan 2, 15 al 17, en la Nueva Traducción Viviente dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Miren, versiones como esta dejan las cosas tan claras que es imposible no entender. Dice el versículo 8, ya para finalizar ese versículo, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Limpien manos, purifiquen corazones. Es algo que todos deberíamos hacer constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente fallamos, constantemente caemos en impurezas que no agradan para nada a Dios. Todos pecamos. Y aquí tenemos que ser muy claros. Estamos hablando muy sinceramente, y así lo entendemos, con salvos. La mayoría de los que están escuchando tienen luz y saben esto. Todos pecamos. Y como dice el apóstol Juan, si decimos que no pecamos, mentimos y le hacemos a él mentiroso, a Dios. Todos pecamos de muchas formas. Podemos pecar, por supuesto, con nuestras acciones. Eso es lo más común, lo más obvio, lo más notorio. Pero pecamos también con nuestras palabras. Las palabras hieren, ofenden, lastiman. Y muchas veces no dejan huella, pero hacen un daño tan grande. Pero también podemos pecar sin haber exteriorizado nada. Acá podemos pecar con nuestros pensamientos. Nuestro impenetrable corazón delante de Dios es totalmente transparente. No hay nada que nosotros podamos hacer para esconderle a Dios lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, incluso antes de que salga como palabras o antes de que salga como acciones. Limpieza, limpieza total. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Reconozcamos que nadie puede declararse impecable. Nadie. Ni pastores, ni maestros, ni líderes, ni evangelistas, ni personas declaradas por los mismos seres humanos como santos pueden declararse impecables. Nadie es impecable. Todos necesitamos constantemente purificación, limpieza, para regresar a tener comunión. 1 Pedro 1:22 dice, ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado, para que se amen unos a otros, sinceramente, como hermanos. Así que
ámense mucho unos a otros, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Hemos sido limpiados ya de todo nuestro pecado. Por eso está garantizada la vida eterna para todo aquel que es salvo. Pero no tenemos que sentir que como hemos sido perdonados, vamos a abusar por eso y empezar a pecar intencionalmente. Porque entonces, como ya dijimos, nos atenemos a la disciplina de Dios que puede llegar a ser sumamente severa. Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, les decía, si nos juzgamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. ¿Qué significa eso? Si somos capaces de ver en qué hemos fallado y con humildad venimos delante de Dios y pedimos perdón, Dios no necesita por qué disciplinarnos. Es como un padre que tiene un hijo que frente a él reconoce con humildad que cometió un error y sabe por qué lo cometió, cómo lo cometió, y está diciéndole claramente a su papá, no lo voy a hacer otra vez. Ya entendí cuál es el problema y espero con todas mis fuerzas no cometerlo. ¿Qué papá va a castigar severamente a un hijo que hace eso? Ninguno. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si se nos tiene que juzgar es porque no hemos querido reconocer. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. ¿A qué se refiere acá? ¿Al que está haciendo las cosas correctamente? No. ¿Al que con humildad está reconociendo? Tampoco. Aquí está hablando del rebelde, del creyente, del salvo rebelde que no quiere entender, que no quiere reconocer, que está ateniéndose entonces a la disciplina de Dios. Esa disciplina puede llegar a un extremo de pedir la vida de una persona, su risa en lamento, su gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque es una risa que no va con lo que está haciendo. Es un gozo que no va acorde a lo que está haciendo. Lo que está haciendo ameritaría lamento y tristeza. ¿Por qué? Porque es vergonzoso delante de Dios que un salvo esté haciendo eso. ¿Se dan cuenta? Todo esto es el marco para peticiones de oración que terminan en un no. Corazones que funcionan de esa manera, con rebeldía, retando a Dios. Hay muchísima oración que Dios contesta no, y después de ver cómo está funcionando nuestro corazón, cómo está funcionando nuestra vida en relación a otros creyentes, en relación al incrédulo que esperaría de nosotros mejor testimonio, entonces empezaríamos a entender por qué ese no. Todo lo que daba risa y gozo se volverá calamidad. Y todo como resultado de nuestra infidelidad a Dios, nuestro coqueteo con el mundo. Hablando Cristo a una iglesia en el Apocalipsis, una iglesia que existía realmente, a la iglesia de Laodicea, en el capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, pues tú, iglesia de Laodicea, que eres rico, tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta. Y esta iglesia de Laodicea tipifica a todos los que somos creyentes y hemos decidido ser rebeldes, hijos indisciplinados. Pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. Este es un consejo con mucho amor de Dios hacia los salvos rebeldes.
que se creen la gran cosa, que creen estar muy bien en su opinión, pero no se dan cuenta de la rebelión en la que están cayendo. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Humíllense. Es la única opción que nos queda luego de fallar, humillarnos delante de Él. No tratemos de justificarnos. Es como el que cae en un pantano. Cuando nosotros fallamos, es como que hubiéramos caído en un pantano. Y cuando nos queremos justificar, es como que el que cayó en el pantano empieza a moverse y a moverse. ¿Qué sucede con el que cae en un pantano y empieza a moverse mucho? Se hunde. Igual nosotros. Si ya fallamos y empezamos a querer justificar y justificar lo que hicimos delante de Dios y delante de los demás, solo nos estamos hundiendo más. Y recordemos, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y si nos humillamos, en vez de justificarnos, nos humillamos, que es la única opción que nos queda, Él nos va a exaltar. La humillación sincera es lo que Dios espera de sus hijos. Debemos reconocer nuestra pobreza espiritual. Entonces conoceremos su voluntad y entonces recibiremos un sí a nuestras peticiones de oración. Mateo 5:3 dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿A quiénes? A los que son humildes delante de Dios. Humildes delante de Dios. Ya vimos que el tema general de esta carta es, si dices que eres salvo, entonces demuéstralo con tus hechos. En esa breve frase podemos resumir toda la carta de Santiago. Si dices que eres realmente un salvo, demuéstralo. Demuéstralo. Que tus actos, que tus acciones lo demuestren. Y el tema de esta sección en particular es, entiendo claramente por qué a veces Dios responde mi oración con un no. A Dios no le queda ninguna otra opción por la forma en que estamos pidiendo de darnos un no. Entiendo por qué Dios lo hace. Si sí lo entiendo, entonces ánimo, porque esa comprensión te va a hacer pedir cada vez más conforme a su voluntad. Pero si no entiendes por qué Dios te responde no, es porque aún no has aprendido a orar pidiendo todo de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo está sucediendo eso? Porque no conoces su voluntad, porque no la has leído. Y no solo basta con leerla, hay que practicarla, hay que vivirla. Hay que llevarla al terreno de lo práctico. Entonces, la verdad va a ser una vivencia en mí. Y cuando yo pida, ya voy a pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué debemos pedir? Así como pidió Salomón, se le entregó un reino grande, enorme, poderoso, complicado. ¿Qué pidió Salomón? Dios, yo no te voy a pedir riqueza ni te voy a pedir nada de eso. Por favor, dame sabiduría porque no sé cómo gobernar. Eso es lo que nosotros deberíamos pedir, sabiduría para saber cómo pedir. Y Dios nos la puede dar. ¿Qué podemos concluir? Todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y hemos creído por fe, tenemos al Espíritu Santo morando ya en nuestro corazón. Ya lo tenemos. Y desde ese momento tenemos acceso directo al Padre. No necesitamos intermediarios. Podemos hablarle directamente al Padre. Sin embargo, Él espera que pidamos conforme a su voluntad. Y para orientarnos de cuál es su voluntad, nos ha dejado su palabra, la Biblia. Por eso es tan importante leerla. Él nos manda leerla, estudiarla y ponerla en práctica. Así sabremos pedir en oración conforme a su voluntad.
Ahora sabemos que Dios es soberano y hace su voluntad. Ya nos quedó claro, Dios tiene la última palabra, porque Él, no yo, es el soberano. Ese lugar solo lo puede ocupar uno, Dios. Pero también, no solo es un soberano, su voluntad es buena, es agradable y perfecta. No es un soberano caprichoso que va a hacer maldades porque está en su derecho. No, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si reconocemos su soberanía y pedimos conforme a su voluntad, no tendremos problema para aceptar la respuesta que Él nos quiera dar. Y la respuesta que Él nos quiera dar siempre va a ser lo mejor para nosotros. Siempre, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él nos ama. Y Él sabe qué es lo mejor. Él puede ver todo lo que yo no puedo ver. Él sí lo puede ver. Así que ánimo, ánimo. No nos frustremos porque Dios nos ha respondido muchas veces no. Ahora tenemos mucho que revisar en eso que hemos pedido para pedir de aquí en adelante conforme a su voluntad. Oremos. Señor, gracias porque nos ha quedado mucho más claro cuáles cosas hemos hecho mal y son la razón por la que muchas veces cuando te pedimos cosas que no nos convienen, cosas para nuestro daño, cosas para dañar a otro, cosas innecesarias, cosas que pedimos con inmadurez y todas esas peticiones que hemos hecho han terminado en un no rotundo de parte tuya y estamos desesperados pensando que tú no nos oyes y lo que no queremos oír es la respuesta que ya nos has dado y tu mandamiento de ir a la Escritura y escudriñar tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque ahora que tenemos claridad en esto, vamos a poder pedir mejor. Y quizás en tu soberanía contestarás la mayoría de nuestras peticiones futuras con un sí y un sí pronto. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te alabamos desde lo profundo de nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.